La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Abrimos esta última serie del año de la proclama profética y abrimos con el primer tema. Escriba allí conmigo, diga, el Espíritu Santo cae. Diga, el Espíritu Santo cae. Y vamos al libro de los Hechos, al texto base de esta proclama profética, que es el versículo 15. Algunos me decían que decían, pastor, usted está en ese texto. Y bueno, el Espíritu Santo nos ha hablado ahí poderoso. Y nos da una vista ahora adicional para el tema que viene. Dice el versículo 15, Pedro dice, y cuando comencé a hablar, cayó, diga, cayó. Otra vez diga, cayó. Y otra vez diga, cayó. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Esta narrativa de Hechos 10, realmente en Hechos 9, comienza a haber como un corte, un cambio de ritmo, cuando el Cristo de la gloria mismo conquista a Saulo de Tarso. Y luego en el capítulo 10 está la escena donde un ángel le habla a Cornelio, un oficial romano que estaba sentado en una ciudad llamada Cesarea Marítima, que era la ciudad más moderna y más elaborada, mejor elaborada que había en la región en entonces. El ángel le habla a Cornelio y el ángel y hay una palabra del cielo, una teofanía para Pedro de que tenía que ir a la casa de este varón, o sea que algo iba a pasar con unos emisarios que lo llevaban hasta Cesarea. Allí sucedió en la casa de Cornelio algo que rompió toda prevención humana, algo que rompió todo lo que había en la prevención de los cristianos de la primera iglesia que se estaba forjando, porque había un pensamiento que se había establecido en esos primeros cristianos que había que hacerse judío para poder seguir a Cristo. Entonces ellos en sí mismos tenían como una exclusión de que nadie que no fuese del judaísmo podía recibir de Cristo y podía recibir del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro cuenta esa historia, narra lo que ocurrió en Cesarea, entonces los críticos quedaron sin autoridad para hablar. El Espíritu Santo había descendido sobre los gentiles de una manera indiscutible, como había ocurrido con ellos en Pentecostés. Recuerde que Hechos 2 narra que hubo la aparición, el advenimiento del Espíritu Santo que llegó en el aposento alto donde ellos oraban, donde oraban los discípulos, y llegó como un fuerte viento y lenguas de fuego marcaron sus vidas, y esto abrió una nueva etapa profética, la etapa donde ahora el Espíritu Santo actúa de manera directa sobre los hijos de Dios, de manera directa sobre las personas, y allí se comienza a cumplir hasta el día de hoy la palabra profética de Joel, que dice que derramaré en los postreros tiempos del Espíritu sobre toda carne, y eso incluye a los extranjeros al judaísmo. Esto nos lleva, iglesia, a compartir. Voy a compartir el primer punto hoy, es de lo que voy a hablar por tiempo. Y ese punto, diga conmigo, el Espíritu no espera permisos. Diga, el Espíritu no espera permisos. Reitero, este es el momento clave donde para la difusión del Evangelio el Espíritu Santo desciende sobre unos extranjeros en una casa de un soldado romano, y allí se derriba la barrera que levanta las etnias. Voy a decir algo que de pronto puede sonarle ofensivo a más de uno, pero tengo que decirlo. En los últimos años se ha intentado a nivel social hacer una mezcla de dos conceptos que no necesariamente hay que mezclarlo, y es la influencia de lo ancestral sobre nuestro tiempo. Por supuesto que nosotros tenemos que reconocer las etnias de nuestro territorio.
Pero nuestro pensamiento bíblico no puede caer en el pensamiento que las prácticas espirituales de las etnias tienen que ser aceptadas como prácticas que honran a Dios, porque no es verdad. Porque no puedes poner por encima del Creador la adoración a la luna o al sol, por ejemplo, cuando no honras al Creador de eso. No puede ser que tenga más valor lo que se llama la madre tierra, ¿sí? La Pachamama, o como le quieran poner, por encima del Creador de todo eso. Y la palabra es certera. Y la palabra dice que hay que reconocer que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y que aún en las etnias se necesita predicar la verdad. Amén. Aún dentro de los pueblos indígenas necesitan reconocer que Jesucristo es el Señor. Compartí hace un par de meses con un pastor arahuaco. Está tratando de desarrollar obra en la Sierra Nevada con suma dificultad, con amenaza aún de muerte, porque pareciera que se está aboliendo lo ancestral por él llevar el mensaje de salvación. Pero la palabra es clara y es verdad. Y si bien nosotros tenemos que respetar tradiciones y demás, tenemos que también con la misma autoridad decir: necesitan a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Amén. Y esto comenzó allí en la casa de Cornelio, porque lo que hizo el Espíritu Santo fue que rompió la barrera que el hombre había levantado para que lo cultural, para que la raza, para que la etnia y aún las religiones no dejaran que el Cristo de la gloria saliera del entorno judío israelita para ir a las naciones y llegar a Barranquilla, Colombia. ¿Me entiende? Porque la religión judía se estaba interponiendo en el concepto de que estos discípulos predicaran a Cristo como Salvador a los extranjeros. Y los extranjeros estaban con sus dioses paganos y no aceptaban que llegara al judaísmo. Entonces había un rompimiento por producto de las religiones. Y el Espíritu Santo, que es experto en romper esquemas de hombre, aparece en la casa de Cornelio para marcar una diferencia. Dos cosas comparto, iglesia, hablando de este primer punto. Lo primero es que la promesa, que es el Espíritu Santo, es universal. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que la promesa del Espíritu Santo no está restringida a un grupo de personas. No está restringida a una congregación. No está restringida al nombre de una denominación. A veces los hombres cometemos el error de pensar que este es el único lugar donde está el Espíritu Santo moviéndose. Que si no estás en la iglesia de fulano de tal, que si no estás en el ministerio tal, entonces el Espíritu Santo no está. Se equivoca el hombre. Porque queremos nosotros, volvemos a lo mismo, tratar de encerrar al Espíritu Santo en una casa. Cuando el Espíritu Santo quiere hacer y obrar donde Él le place, donde le dan la oportunidad, donde hay un corazón, el Espíritu Santo allí quiere obrar. Entonces, el Espíritu Santo fue la promesa del Padre Celestial. Esto nos lo revela Cristo, está en los evangelios. Cristo está diciendo, el Espíritu es la promesa del Padre. Y Cristo es el que nos presenta al Espíritu Santo. Amén. 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 El Padre envía a Cristo y Cristo es el que nos revela que viene el Espíritu Santo y nos los presenta. Por eso no podemos tener Espíritu Santo si primero no hay revelación del Cristo Salvador. Te lo repito, no puede haber Espíritu Santo si en tu corazón no hay la vigencia de que Cristo es el Salvador. Cuando estuvimos predicando de salvación en estas series, estuvimos diciendo que todo comienza con ser enviado, alguien que predique, y que tiene que terminar en que alguien confiese que Jesucristo es el Salvador. Amén. Y que para poder confesar que Cristo es el Salvador, tiene que haber un despertar de fe en el corazón y reconocer que Cristo nos salvó. Entonces, esto para decirle que Pedro fue testigo presencial en Hechos 2, en el aposento alto, en Pentecostés, del advenimiento del Espíritu Santo. Él sabe por vivencia propia
que estando orando allí en ese lugar, de repente como un viento recio, entró el Espíritu Santo y se manifestó como lenguas de fuego sobre la cabeza de ellos. Y además comenzaron a hablar en otros idiomas. Y no dije lenguas, dije idiomas. Estoy hablando en lo terrenal. Pero hay gente que dice y que se burla del hablar en lenguas angelicales, desconociendo. El apóstol Pablo nos enseña que también hay lenguas angelicales espirituales. Así como el Espíritu Santo puede usar a alguien y poner sobre él idioma de otra tierra, y eso lo puede hacer el Espíritu, y tengo testimonio de eso. También el Espíritu Santo coloca sobre las personas el hablar con lenguas angelicales, y hasta el tiempo de hoy está vigente. Aunque muchos están afanados para decir que ya no existe. Pero lo que creo que le está pasando es que están cautivos. Y lo que creo es que la carne está mandando. Porque cuando la carne manda, el Espíritu no está en acción. Pero cuando yo dejo que el Espíritu Santo obre en mi espíritu, comienzo a tener un despertar de lo espiritual sobre mi vida. Amén. Porque es como opera el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, Pedro, que vio esa escena en Pentecostés, ahora está viendo la misma escena en la casa de un soldado romano. Quiere decir que esa manifestación del Espíritu no se limita a Jerusalén. Esa manifestación del Espíritu no se limita a una raza, a una nación. Quiere decir que el Espíritu Santo es una promesa universal para donde toda persona que confiesa a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo puede obrarlo. Se extiende a toda nación. Y aquí viene algo sumamente importante, y es que Dios abre su presencia, su poder, su deseo de llegar a familias enteras. Y le explico algo. El Señor nos regaló la bendición de bautizar a 107 hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entre los que se bautizaron, o sea, yo quiero que sepa que estas notas yo las tengo ya hace un tiempito atrás. Entre los que se bautizaron, se bautizó una familia que oramos por ellos en el primer servicio, donde se bautizó papá, mamá, hijo, hija. O sea, 4 se bautizaron. Cuando yo ayer vi eso, entendí la reafirmación del Espíritu Santo de algo que tiene que estar claro en nuestro corazón. Es que el deseo de Dios es que seas salvo tú y toda tu casa. Porque cuando nosotros no vemos el evangelio sino una religión, nosotros creemos que cuando nos convertimos a Cristo nos volvemos como casi extraterrestres. Y nos aislamos tanto de nuestra familia que no hay quien les predique. Por supuesto que cuando tú tienes a Cristo como Señor y Salvador, se va a generar un choque espiritual, una batalla se va a levantar. Eso es natural, es propio, porque tú estás a favor de una corriente y vas ahora a venir en contra de la corriente. Pero tú tienes que tener la madurez de comprender que la batalla no es contra los familiares. Pablo dice que no es contra carne ni sangre, no es contra personas. Es una lucha espiritual. Amén. Entonces, cuando tenemos esa conciencia, ese reconocimiento, usted tiene que reorientar su oración. Y usted tiene que abrirse al mover de Dios. Usted no puede ser alguien que impida el mover de Dios en su familia. Usted tiene que dejar que Dios haga lo que tenga que hacer en el corazón de los suyos. Y voy a adentrarme un pasito más. A veces los padres cometemos el error, papá, mamá, de creernos que somos Jesucristo para nuestros hijos. ¿Cómo así, pastor? Quien fue crucificado y dio la vida por la humanidad, incluyendo nuestros hijos, fue Cristo. A veces yo estoy en situaciones donde los papás, mamás me piden consejos de los hijos, y yo le digo, me dicen, pastor, es que mi niño, 35 años, mi niño está rebelde, tiene problemas, ¿qué hago? Y yo le digo, deje de ser Jesucristo, usted no es el Espíritu Santo. ¿Por qué más bien no lo sueltas a la voluntad del Señor y dile, Espíritu Santo, trata con él? Y dice, pastor, me da un frío cuando usted dice eso.
Yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque, pastor, ¿y si le pasa algo? Entonces yo le digo, ¿quién sabe más de salvación sino el cielo? ¿Quién está más interesado en que su hijo sea salvo? El cielo. Pero nosotros bloqueamos el mover del Espíritu. Y doy un paso más. La fe se levanta solo en adversidad. La fe no se levanta cuando las cosas están nice. Mañana usted tiene que pagar un impuesto muy alto, una multa, lo que sea, y no tiene el recurso hoy. Usted necesita orar por un milagro. Señor, mañana haz un milagro, tiene que aparecer ese dinero para pagar, porque no lo tienes. Pero si usted lo tiene, usted hoy no va a orar por un milagro de algo que ya está en la mano. Porque la fe, en su definición, es de las cosas que no se ven, lo que todavía no hay. Entonces hemos dicho que para poder confesar a Cristo como Salvador hay que tener fe. Y la fe se levanta en la adversidad. Y si usted a su hijo, a su hija, todo se lo pone en bandeja de plata, ¿cuándo va a tener un encuentro personal con el Señor? No se trata de abandonarlo. No se trata de desear un daño ni un mal. No, se trata de dejarlo en las mejores manos. Y decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer. Porque una cosa es recontraclave en su corazón. Y es que Cristo está deseoso de salvarte a ti y a toda tu casa. Diga, yo y toda mi casa. Es el deseo del cielo. Y nosotros tenemos que aprender esa verdad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, familias enteras pueden llegar a los pies del Señor. Y un testimonio hemos tenido hoy, porque aquí oramos por ellos. Papá, mamá, hijo, hija. Una familia entera bautizándose. Una familia entera recibiendo a Jesús. O sea que si hay una esperanza. Diga, hay una esperanza. Y el cabecita de puerco puede ser muy malandro, muy lo que sea, pero hay una esperanza. Por eso no hay que limitar, no hay que poner límites cuando hay corazones que están listos para escuchar y creer la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El Espíritu no espera permisos. Y lo primero que estamos diciendo es que la promesa del Espíritu es para todos. Lo segundo que estoy diciendo es una pregunta. Y es, ¿qué activa entonces la manifestación del Espíritu? ¿Cómo se activa la manifestación del Espíritu en mi casa, en mi familia? La palabra enseña que cuando Pedro comenzó a hablar, entonces el Espíritu Santo cayó. Usted tiene que revisar qué hablaba Pedro a Cornelio y su familia. Y lo que hablaba era del Salvador. O sea, que cuando Cristo está en tu boca, hablándole a los tuyos de salvación, el Espíritu Santo está sensible para aparecer. Mire que no esperó que Pedro hiciera la oración final. No esperó que Pedro hiciera un llamado a un altar. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo? Cuando había fe. En un momento de fe es donde Dios actúa. Y entienda algo, Dios actúa cuando hay prelación por la expectativa por encima de la perfección. ¿Qué dijo ahí, pastor? Dios, el Espíritu Santo, se manifiesta cuando la expectativa del Espíritu es más alta que la perfección que nosotros nos queremos inventar. Ejemplo, nosotros nos podemos poner a inventar el reglamento interno que dice, para que una persona reciba el Espíritu Santo, tiene que pasar por el IT 1, tiene que pasar por el segundo nivel del IT, tiene que bautizarse, tiene que venir a 3 Padre Nuestro y 4 Ave María, y nos inventamos. No funciona así. ¿Dónde se manifiesta el poder de Dios? Donde hay fe. ¿Dónde se manifiesta el poder de Dios? Donde hay fe. ¿Dónde se manifiesta el poder de Dios? Donde hay fe. Y hay gente que dice, cuando yo tenga la sala de la casa arreglada, cuando haya cambiado el sofá, cuando haya pintado el techo, cuando haya cambiado la luz, cuando haya pintado la reja, entonces ahí voy a abrirle la casa para que alguien venga a orar. Te equivocas. Porque esa perfección la estás poniendo por encima de la expectativa del Espíritu.
Yo no estoy diciendo que no arregle su casa, no es el punto. El punto es que usted no le ponga condiciones al Espíritu Santo. Pedro no le puso condición al Espíritu Santo. Pedro hizo lo que le dijeron que tenía que hacer. Cornelio no le puso condición al Espíritu Santo. Cornelio hizo lo que le dijeron que tenía que hacer. Cuando se juntan las voluntades de la disposición para el Espíritu Santo derrama de su poder. Amén. Donde el Padre Celestial ve fe, ve disposición, allí envía a su Espíritu para que derrame poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Disposición, fe, disposición, fe. Allí comienza a aparecer el Espíritu Santo. Ahora, diga conmigo, advertencia. Diga, advertencia. Un sabio por allí dice, para el burro, ¿sí o no? Un momento, quiero que entienda esto. Como pastor tengo que cumplir con esta advertencia. Yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo opera en el desorden. Ojo. El Espíritu Santo produce manifestación, fuego, poder, dunamis. Amén. Pero el Espíritu Santo también produce fruto. Y si usted revisa los componentes del fruto del Espíritu en Gálatas, usted se va a dar cuenta que todo tiene que ver con orden. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el orden y la presencia del Espíritu no son opuestos, no riñen. Porque si vemos algo, es que Cornelio comenzó a ordenar su casa. Y la comenzó a ordenar, no es que comenzó a ordenar los muebles, no, invitó a los suyos y a un amigo a escuchar el mensaje de salvación. Amén. Entonces, nosotros no podemos confundir orden con rigidez. Amén o no amén. No podemos confundir orden con rigidez. Porque entonces nos volvemos prisioneros de las formas que impiden la acción del Espíritu. Voy a contarle una intimidad del Congreso. Cositas, detallitos. Uno, el pastor Emanuel en el servicio de las 11 del domingo nos dijo aquí, pastor, él dice, siento, mire cómo funciona el Espíritu. Él dice, siento de que en el servicio de la noche lo que va a haber es palabra profética. Y me dice, ¿usted está de acuerdo en que no predique? Y yo le dije, hágale mi chino. ¿Quién soy yo? Hágale. Porque lo que teníamos era como agenda de cuándo comenzamos, pero no cuándo terminamos. Por ejemplo, llevábamos control del tiempo para poder llevar el orden hasta donde soltábamos que ya entraba la última administración. Yo le decía, apaguen ese coso. Y que el Espíritu aquí hasta la hora que sea. Y se quedará el que se tenga que quedar. Y disfrutará y recibirá el que esté. Y él llega al servicio de la noche del domingo y le pide a los de comunicaciones unos textos bíblicos para proyectarlos porque iba a predicar. O sea, cuando él recibe el micrófono, él va a predicar y ahí estaban los textos, los tenía de comunicaciones. Pero si usted ve la transmisión o si usted estuvo aquí, se da cuenta que no hubo prédica, sino que hubo impartición profética. ¿Quién controla el Espíritu? Nosotros tenemos muchas veces intenciones, pero el que resuelve el asunto es el Espíritu. Mi pastor decía, Pastor Carlos decía, en esta iglesia el Espíritu Santo no está en disciplina. ¿Por qué? Porque queremos limitar al Espíritu Santo. Queremos poner las condiciones al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere obrar en las vidas, pero nosotros somos los que estamos haciendo el impedimento. Entonces tenemos que aprender que no podemos ser prisioneros de las formas. No es que seamos desordenados, sino que entendamos que tenemos que abrirnos al mover de lo que el Espíritu Santo quiera hacer. Me hablaba el Señor y lo comparto, le digo, no se extrañe que en lo que falte de este año, en algunos servicios no va a haber prédica, sino que va a comenzar a fluir el Espíritu Santo. Y es mover del Espíritu Santo. Y usted va a salir edificado y usted va a salir lleno del Espíritu, porque es como opera el Espíritu Santo. No se extrañe que usted tenga sueños, que usted se levante hablando en lenguas, que usted tenga experiencia en su casa con el Espíritu Santo. No se extrañe. No se extrañe. Amén. Porque en los discípulos había masificado el pensar
que la religión judía y la cultura eran limitantes para la manifestación del Espíritu. Ellos llaman a Pedro y le dicen: venga a casa, mire la escena. Los demás líderes, los demás apóstoles llaman a Pedro en Jerusalén y le dicen: venga acá, jovencito, ¿cómo es posible que usted se metió en la casa de un soldado romano y comió con ellos? ¿Cómo es eso? Recuerde que Pedro dijo, él mismo expresó a Cornelio y le dijo: es abominable para un judío entrar en la casa de un gentil. Entrar en la casa de un gentil. Pero el Espíritu Santo lo puso a entrar en la casa del gentil, del extranjero. Amén. Entonces ellos ahora vienen y lo increpan y le dicen: ¿usted por qué entró allá? Y Pedro dice: yo le voy a narrar lo que pasó. Y Pedro viene y dice: hubo un hombre allá, Cornelio, que le ora a Dios, que da ofrenda, que da limosna, y un ángel se le apareció y le dijo que tenía que ir a Jope y buscar a un Pedro, o sea, al Pedrito, para que vaya allá a Cesarea. Y Pedrito estaba con hambre allá en una azotea al mediodía, lo hemos predicado este año, y se le apareció una teofanía, una revelación espiritual que le dijo: deja de estar llamando impuro a lo que yo he purificado. Y llegan unos hombres, Pedro, y vete con ellos. La orden la está dando el cielo. La orden la está dando el cielo. Ahora, cuando Pedro niega al Señor, Pedro se vuelve a Galilea y Pedro deja el ministerio y comienza otra vez a pescar. Y en una jornada se va a pescar y los demás discípulos lo siguieron. Y Pedro está prácticamente desnudo en la barca y están cansados de pescar y no pescan nada. Y Jesús llega. Y Jesús es el que dice: tiren la red al otro lado. ¿Sí? ¿A qué lado? A la derecha. Tírenla allá. ¿Y salieron cuántos pescados? ¿Cuántos? Como 100 y pico. Es así me responde el Instituto Bíblico. Como 100 y pico. 153. Y Pedro entiende que es el Señor, se pone la ropa, se va allá a la orilla, se tira de rodillas y el Señor le tiene ahí preparado. Imagínense esa preparación del Señor. Mire que el Señor también era cocinero. Y el Señor le tiene pescadito asado con pan. Oye, coge. Amén. Hermana, dígale al cabecita de puerco: tienes que aprender a hacer por lo menos pescado con pan, oye. Voy a dar una clase a los hombres un día de esto de cómo hacer pan. ¿Sí? Pan, eso es fácil. Y usted queda como un príncipe. Y yo no sé si es por amor o qué, pero ella, la familia come y dice: uy, qué delicioso. Y ahí donde aparece: Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Y dice: apacienta mis corderos, tal y tal. Y el Señor dice ahí algo clave. Le dice: Pedro, hoy tú vas a donde te da la gana. Tú vienes y guardas el carnet de ministro y te vuelves a pescar. Tú vienes y dices: no voy más a Elite. Me salgo a un instituto bíblico que es él ni que nada. El domingo voy a ver si voy. Hoy amanecí como cansado. No voy a la iglesia. Ese es el Pedro antes del Espíritu Santo. Y dice: pero llegará el día en que se te dirá qué tienes que hacer, a dónde tendrás que ir, tendrás que extender las manos para que te pongan la ropa. Y entonces Pedro dice: bueno, llegará ese día y se fueron, pero Pedro estaba carnal ahí. Pero llegó el Espíritu Santo. Y cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno deja de andar en la agenda personal y comienza a andar en la agenda del Espíritu Santo. Y allí le dijeron: tienes que ir a Cesarea y tienes que entrar en casa de un extranjero y tienes que llevar la palabra. Pedro tuvo que romper los límites para que apareciera el Espíritu Santo. Entonces él le dijo a sus compañeros: no peleen conmigo, peleen con Dios. ¿Por qué? Porque él fue el que me dijo que tenía que ir a la casa de este extranjero. Hay casas donde el Espíritu Santo quiere entrar. Hay lugares donde el Espíritu Santo quiere entrar. Hay familiares que están esperando que tú llegues con el mensaje de salvación. Y el Espíritu Santo quiere entrar. Hay un primo que está esperando que tú le hables. Hay un sobrino que está esperando que tú le hables. Hay una tía que está, y tú estás callada, y tú estás callado. Y el Espíritu Santo te está diciendo: hágalo, que yo lo respaldo. Cayó el Espíritu Santo.
Y en el griego significa abrazar. O sea, cuando el Espíritu Santo cae no es solamente para una manifestación de hablar en lenguas. La gente es que el Espíritu Santo quiere abrazar a la familia, quiere entronizarse en la familia. Y es interesante porque cuando se habla de cayó, es como una acción súbita, no es gradual. La transformación nuestra es gradual, la santificación es gradual, pero el impacto espiritual es ¡tum!, de un solo golpe. Hay gente que resuelve dejar la vida en el ayer en un solo golpe, porque lo hace el Espíritu Santo. Y tú tienes que clamar para que ocurra eso en casa. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Entonces, ¿cómo se manifestó el Espíritu Santo? Bastó solamente con que hablara del Cristo Salvador en un ambiente donde había fe. Y el Espíritu se derramó. Y el Espíritu se derramó. Amén. Termino diciendo que hay una responsabilidad humana. El que actúa con el poder es Dios, pero la Escritura nos llama a tener expectativa de fe. Tenga fe. Tenga fe. Quizás ese hombre está en las drogas, está en el alcoholismo y parece que nunca va a cambiar. Tenga fe. No pierda la expectativa del Espíritu. Hay una esperanza. Quizás usted mismo es el que falla y usted mismo cree que no. Tenga expectativa de fe. Señor, algo vas a hacer en mí. Hay un ministerio que tiene que levantarse con poder y autoridad. Tenga fe. No es el hombre, es Dios. Sino que todo lo de Dios es probado en el corazón nuestro. Tenga fe. Porque cuando hay obediencia, hay fe, hay disposición, es la ventana, es la puerta que se abre en el cielo para que Dios envíe de su gracia y de su favor. Tenga fe. Por eso, si usted está solo en esta reunión, si usted está sola en casa, si usted no ve un cambio en su familia, si usted no ve un cambio en los suyos, tenga fe. Que la fe en disposición para que algo haga Dios es la puerta para que el Espíritu Santo obre. Tenga fe. Usted dice, yo no soy capaz de cambiar. Usted muchas veces dice, yo vengo aquí es por un compromiso, pastor, para que no haya laraca en la casa, pero no está pasando nada en ti. Ten fe. El Señor se te va a revelar. El Señor se te va a revelar. Ten fe. Tenga fe. Porque es tiempo de superar las prevenciones. Y el Espíritu Santo va a derribar los argumentos que no han dejado que en tu casa entre y se derrame el poder del Espíritu. Iglesia, prepárate, porque llegó el tiempo de ver correr el río del Espíritu sobre gente que tú no te imaginas. Sobre gente que tú no te imaginas. El poder de Dios aparecerá. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Y lo declaramos el 31 de diciembre y lo creo que 2025 es año del derramamiento del Espíritu sobre esta casa. Y ya Dios lo comenzó a hacer. Y ya Dios lo comenzó a operar. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Dele fuerte el aplauso al Señor. Alabamos el nombre del Señor. Colóquese sobre sus pies. Colóquese sobre sus pies. Y quizás su casa es el escenario próximo del derramamiento del Espíritu. Colóquese sobre sus pies y adore el nombre del Señor. Adore el nombre de Dios. Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Levantamos nuestras manos al cielo y adoramos el nombre del Señor con todo el ministerio de alabanza de esta iglesia que está aquí dispuesto. Levante sus manos al cielo y adore el nombre del Señor, porque Él está en este lugar. Oh, Shakatarama, que dice, santo eres, Señor, santo eres Dios. Oh, aleluya. Algo está cayendo aquí. Adórale. Es tan fuerte sobre mí. Adoramos tu nombre, Señor. Mis manos levantaré
su gloria tocaré. Algo está cayendo, confiéselo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Sí, Señor. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, adórale, dile, pídalo. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Si hay alguien que está por primera vez, por segunda vez, o después de muchas visitas, hoy dice: pastor, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Yo quiero abrir mi corazón para Él. Yo anhelo que el Cristo que usted ha predicado esté en mi corazón, pastor, porque yo quiero sentir al Espíritu Santo. Si usted quiere hacer esta oración en fe, yo lo invito a que venga aquí al frente como un acto de obediencia, un acto de fe. Y venga para ayudarle, guiarle y acompañarle en esta oración que de seguro va a cambiar la historia de tu vida y la va a marcar en un antes y un después en el nombre de Jesús. Si usted invitó a la persona, anímelo. No deje pasar este momento, no lo aplace. El mañana no sabemos, tenemos el presente y el presente hay que disfrutarlo como lo que es, un regalo en el nombre de Jesús. Iglesia, levante sus manos al cielo y adore el nombre del Señor. Está cayendo. Adora Su gloria sobre mí. Adórale, adórale. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo. Está cayendo su gloria sobre mí. Tu nombre, Señor. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Usted que está aquí al frente, permítame ayudarlo, guiarlo en una oración. Esas lágrimas están delante de la presencia de Dios y Él las recoge, y esas lágrimas se convertirán en lágrimas de gozo por el regalo de la salvación. Yo le pido que usted coloque una mano en su pecho,
en señal de su corazón, y otra mano levántela al cielo en señal de fe. Hágalo. Los que están en la transmisión, si pueden detenerse un momento en lo que estén haciendo, haga exactamente lo mismo. Levante una mano al cielo, la otra colóquela en su pecho como acto de fe. Y yo lo voy a guiar en una oración para ayudarle a expresar lo que de seguro quiere decir, que quizás no sabe cómo hacerlo. Yo le invito que diga después de mí, diga: Señor Jesús. Diga: Señor Jesús, me presento delante de ti, reconociendo que tú eres el Salvador de mi vida, creyendo que entregaste tu vida en la cruz del Calvario para darme salvación, para darme libertad, para darme vida eterna. Reconozco que he pecado, que te he desobedecido y que no he hecho lo que agrada a tu corazón. Por eso, Señor, te pido que me perdones. Me arrepiento de toda falta, de todo pecado, y clamo para que tu sangre me purifique, me limpie, y que comiences una obra de transformación en mi vida, y que no me sueltes hasta terminarla. Hoy te confieso, diga: hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador, y te pido que bendigas a mi familia en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por ellos. Oro por los que están en la transmisión. Oramos. Padre que estás en los cielos, los presento, Señor, ante ti. Tú sabes las batallas que ellos como familia están librando. Tú sabes las batallas personales, las batallas de salud, la batalla, Señor, espiritual, aún económica. Tú conoces la necesidad de cada quien. Tú conoces la realidad de cada quien. Oh, gloria al nombre del Señor. En el nombre de Jesús te pido que obres ahora, que operes ahora transformación. Opera ahora, Señor, con autoridad y dominio sobre cada vida. Pido, Señor, que toda cadena de impiedad, que toda atadura, que toda ligadura caiga ahora en el nombre de Jesús por el poder de la sangre del Cordero. Señor, que hoy se marque un antes y un después en estas vidas, en estas familias. Dios, que tú hagas una obra poderosa en cada uno de ellos. Y pido, Señor, que nos ayudes como iglesia, como congregación, a acompañarles en el proceso, a aconsejarles, guiarles, porque tú eres el Dios que los ama, y tu espíritu puede llegar a sus vidas de manera directa y de manera poderosa. Clamo por los que están en la transmisión, donde quiera que estén, a través de la radio, a través de la emisora La Nueva, Señor, a través, Dios bendito, de las plataformas digitales, donde quiera que estén. Señor, clamo para que tu poder y tu gracia esté sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Siga ahí en la oración. Si usted está en la transmisión y ha hecho esta oración, y usted quiere que oremos por usted, que oremos por su vida, por su familia, yo le pido que entre a la página web de la iglesia. Es www.iglesiabostoncentral.org, así como está en pantalla. iglesiabostoncentral.org. Ingrese allí al botón de contáctenos y escríbanos y diga: yo hice la oración del domingo y necesito que oren por mí. Nosotros estaremos enviándote literatura, nosotros estaremos enviándote mensajes digitales, donde te estaremos anunciando tiempos de oración, de devocional, tiempos de ayunos, tiempos de liberación, tiempos de milagros, un servicio de viernes que nos llega de bendición y de liberación. Hágalo con confianza, que nosotros respetamos bajo la ley la protección de la información personal de cada quien. Hágalo con confianza. Le doy gracias al Señor porque usted ha estado en la sintonía. Gracias al Señor porque hemos podido tener 3 reuniones en este auditorio en este día. Y le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, creyendo que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el final, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Oh, gloria al nombre de Dios. Iglesia, que la bendición de Dios Padre, diga amén,
El amor de Jesucristo el Hijo, diga amén. La comunión del Espíritu Santo, diga amén, sea sobre su vida. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce sobre ti su rostro. Que Jehová tenga de ti misericordia y que ponga en ti paz. En nombre de todo el ministerio de Iglesia Boston Central, de nuestro equipo ministerial de alabanza, de comunicaciones, del equipo pastoral, de todos los servidores de la iglesia y en nuestro nombre propio, un servidor David, le damos las gracias por estar en la sintonía. Hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén y amén y amén. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.